Buenos días, amados hermanos. Aquí nuevamente con el estudio del espiritismo, luz y verdad. Hoy vamos nuevamente con el libro de los medios. Estamos estudiando aquí una parte muy importante del libro de los medios, que es manifestaciones visuales. Y vamos acá estudiando lo que pertenece a ese título. Entonces, voy a leer una última parte del video anterior, ¿sí? Dice así. En todo caso, esto solo sería una apariencia momentánea porque sería absurdo creer que un animal cualquiera pudiera ser la reencarnación real de un espíritu. Los animales son siempre animales y no otra cosa. Entonces sí, realmente ya nosotros tenemos muy claro que, que el espíritu del hombre no puede ser encarnar en un animal, ¿cierto? Porque, porque no, el animal tendría que hablar, porque el espíritu es el ejecutor de todo. Entonces aquí tenemos que el espíritu sí se puede manifestar y transformarse en un animal, ¿sí? Porque es un espíritu bajo, de, de poco amor. Y ustedes saben que un animal inspira miedo cuando se trata, por lo menos como lo que le pasó al hermano de mi pueblo, que se lo llevó un toro, según dicen, y lo que me pasó a mí en el desdoblamiento, que se me presentó un toro, pero fuertísimo y grande, ¿sí? Yo volaba de bulto en bulto porque estaba pues en una bodega de panela. Entonces sí se puede manifestar un espíritu en animal, manifestarse, más no encarnar. Eso ya que nos quede muy claro. Entonces aquí vamos a seguir la lectura. Dice observaciones. Solo la persecución puede hacer creer que ciertos animales están animados por espíritus. Es preciso una imaginación muy complaciente o muy afectada para ver alguna cosa sobrenatural en circunstancias un tanto extravagantes con los cuales se presenta algunas veces, pero el miedo hace ver con frecuencia lo que no existe. El miedo no siempre es el origen de esta idea. Hemos conocido una señora muy inteligente, por cierto, que se aficionó más a lo regular de un gatazo negro, porque lo creía una naturaleza sobrenatural, pero no había nada, no había oído jamás del espiritismo. Si lo hubiera conocido, le hubiera hecho comprender lo ridículo de la causa de su predilección, probándole la imposibilidad de semejante metamorfosis. Bueno, entonces la señora estaba enamorada de un gato grande, ¿sí? Y por eso dice aquí, de un gatazo. Pero es que nosotros ya hoy por hoy entendemos y comprendemos que cada especie tiene cientos de, de, de formas, ¿cierto?
Por lo menos están los gatos, los angora, que son grandísimos. Y habrán otros gatos más grandes. Y hay unos gatos que son pequeñitos. Entonces, pues, cada especie tiene su tamaño, su color, y en fin. Entonces, ahí nos damos cuenta, pues, de que realmente la señora, pues, ella quería su gato y era grande y ella pensaba que era lo único que podía, pues, lo creía único, pues. Pero ya sabemos que no. Ensayo teórico de las apariciones. Aquí todo esto nos viene muy bien al estudio porque a nosotros se nos presentan muchas cosas, ¿cierto? Entonces tenemos que estar alerta porque, pues, en el ser humano, nuestro propio yo, el espíritu tiene muchas facultades, sino que las tiene encerradas. No están abiertas en todas las existencias. Hay unas existencias donde aflora una facultad para hacer algo, en otras no. Las manifestaciones aparentes más ordinarias tienen lugar cuando se duermen. Por los sueños, esas son las visiones. No puede entrar en nuestro cuadro el examen de todas las particularidades que pueden presentar los sueños. Nosotros resumimos diciendo que pueden ser una visión actual de cosas presentes y ausentes, una visión retrospectiva del pasado y en algunos casos excepcionales un presentimiento del porvenir. Muchas veces son también cuadros alegóricos que los espíritus hacen pasar por nuestra vista para darnos advertencias útiles y consejos saludables, si son buenos espíritus, o para inducirnos en error y lisonjar nuestras pasiones, si son espíritus imperfectos. Vea lo que tenemos aquí. Yo en estos días analizaba así porque pues, y siempre sigo pensando, que como nosotros nos vamos a través del estudio, nos vamos educando, ¿cierto? Entonces se nos alejan los hermanos que nos molestan, nos vamos educando y nos vamos limpiando también, porque los hermanos es decir, como uno está atento al estudio del espiritismo y hay hermanos que nos persiguen y que son traviesos, entonces ya ven que uno está recibiendo la luz y ya se cansan de molestarlo a uno, digo yo así porque a mí me molestaban muchísimo y aún todavía, pero bueno, ya es menos. Y entonces yo pues le doy gracias en primer lugar a nuestro Padre adorado porque nos ha dado ya esta doctrina que ha sido el despertar del Espíritu. Por eso estamos en el reinado del Espíritu. Y todos aquellos hermanos que no entiendan y no comprendan, no quieran acatar la luz, pues bueno, ellos mismos se pierden de esa belleza. Entonces, bueno, vamos a continuar aquí. Me perdí. Nosotros estuvimos diciendo que pueden ver una visión espiritual de cosas presentes y ausentes, una visión retrospectiva del pasado y en algunos casos excepcionales. Un presentimiento del porvenir muchas veces son también cuadros alegóricos que los espíritus hacen pasar por nuestra vista, darnos advertencias útiles o consejos saludables. Si son buenos espíritus y para inducir un error y lisonjar nuestras pasiones, si son espíritus imperfectos. La siguiente teoría se aplica a los sueños
y a los otros casos de las apariciones. Veas el libro de los espíritus, número 400 y siguientes. Entonces vamos a ir al libro de los espíritus, al número 400 y siguientes, dice el maestro. Entonces aquí dice, en el capítulo dice, capítulo octavo, emancipación del alma, el dormir y los sueños, visitas espiritistas entre personas vivas, transmisión oculta del pensamiento, letargo cataléptico, muertes aparentes, sonambulismo, éxtasis, doble vista, renuncia teórica del sonambulismo, del éxtasis y de la doble vista. Aquí tenemos un estudio bastante grande. Es el libro de los espíritus del maestro Alan Garrett. El dormir y los sueños. ¿El espíritu encarnado vive gustoso en su envoltura corporal? Es una pregunta, ¿no? Pregúntale al prisionero si goza entre cadenas. El espíritu encarnado aspira sin cesar a la libertad y mientras más grosera es la envoltura, más desea librarse de ella. Claro, porque el espíritu se encierra en un cuerpo por misión, por necesidad, porque tiene que progresar, porque tiene que cumplir con la ley de la reencarnación. Ahí es donde el espíritu se forja, se obliga a la reencarnación. Sí, por cumplir esa ley, tiene que reencarnar y progresar. Durante el sueño, descansa el alma como el cuerpo. Démonos cuenta de la pregunta, la vuelvo a repetir. Durante el sueño, descansa el alma como el cuerpo. Yo diría que no, porque el espíritu se desdobla y sale, y su alma, el espíritu va con su alma a todas partes, y el cuerpo queda en el descanso. Pero vamos a ver qué dice el maestro. No, el espíritu nunca está inactivo. Durante el sueño, los lazos que lo unen al cuerpo se aflojan. Y no es y no necesitándolo del cuerpo, recorre el espíritu el espacio y entra en relación más directa con los otros espíritus. ¿Cómo podemos juzgar de la libertad del espíritu mientras dormimos? Por medio de los sueños bien puedes creer que cuando reposa el cuerpo, el espíritu posee más facultades que en estado de vela, teniendo el recuerdo del pasado y a veces provienen del porvenir. Adquiere mayor poder y puede ponerse en comunicación con los otros espíritus, ya en este momento, ya en otros. Tú dices con frecuencia, he tenido un sueño estrambótico, horrible, pero
inverosímil. Te equivocas, pues a menudo el recuerdo de lugares y cosas que has visto o presenciado, de los que verás en otra existencia o en otra época. Entorpecido el cuerpo, el espíritu procura romper sus cadenas, inquiriendo el paso o el porvenir. Pobres hombres, cuán poco conocéis hasta los más vulgares fenómenos de la vida. Creéis ser muy sabios y las cosas no más insignificantes os ponen en aprieto. A esta pregunta que os dirigen los niños, ¿qué hacemos cuando dormimos? ¿Qué son los sueños? Os quedáis mudos. Claro, porque nosotros hasta entonces, y aún hoy por hoy, hay muchas personas que dicen que los sueños son, o sea que no significa nada para ellos. Pero es que cuando nosotros nos desdoblamos, ¿sí?, nuestra alma y que vemos, que nos acordamos de lo que el espíritu hace, porque el espíritu le participa a la materia. Cuando vemos y nos encontramos en situaciones terribles, ha podido ser que hemos vivido esas situaciones en existencias pasadas, que el espíritu recuerda, ¿sí?, y le participa a la materia, porque esta materia mía no participó en las cosas de hace 3 siglos, por ejemplo, ¿cierto? Porque el espíritu va amasando la materia, porque tiene que purificar materia, entonces va cambiando y va purificando. Entonces, nos vemos aquí, amados hermanos, de que el espíritu se desdobla, se va con su alma, y todo lo que ve se lo recuerda, se lo participa a la materia, y son acciones, son actos que nosotros hemos vivido o que posiblemente vayamos a vivir. Porque también el espíritu puede investigar lo que, porque para eso el espíritu tiene un juicio de destino. Y en el juicio de destino sabe lo que va a hacer. Por ejemplo, yo como espíritu que soy, sé lo que he hecho y sé lo que tengo que hacer, porque lo tengo escrito en mi juicio de destino. Es que esas son las cosas de la vida que nosotros no hemos podido entender y comprender, o muchas personas no hemos comprendido eso, ¿sí? Ya traemos un juicio de destino y sabemos lo que vamos a hacer en ese juicio de destino. Que si nos equivocamos, pues claro, no se podemos equivocar, porque el ser humano se equivoca en todas partes y a todo momento. Pero como espíritus tenemos esto grabado, el juicio de destino lo traemos grabado en nuestra alma y sabemos qué vamos a hacer. Por ejemplo, en el caso mío, todos los espíritus sabemos, y como yo, como espíritu que soy, yo sé qué día voy a desencarnar y cómo voy a desencarnar, ¿sí? Porque eso está escrito en mi juicio de destino, y así somos todos. Entonces, ¿para qué es el juicio de destino si no es para eso? Por lo menos para nosotros, que todavía estamos aquí, sí, que no somos maestros de la creación. Cuando ya seamos maestros de la creación, ya va a ser un ritmo muy distinto, aunque también los maestros vienen con su juicio de destino, los espíritus de luz vienen con su juicio de destino, pero pueden de pronto cambiar las cosas. Nosotros aquí hasta ahora estamos teniendo un aprendizaje, porque estamos a punto de terminar el bachillerato, digámoslo así. Entonces nosotros tenemos todas estas cosas, amados hermanos, que entender y comprender.
Entorpecido el cuerpo, el espíritu procura romper sus cadenas, incurriendo al pasado o al porvenir. Bueno, yo ya había leído esto. El sueño libra parcialmente al alma del cuerpo. Cuando uno duerme se encuentra en un momento en el que el estado en que fijamente se llama después de la muerte. Los espíritus que con prontitud se separan de la materia en el espacio de la muerte han tenido sueños inteligentes. Cuando duermen se unen de nuevo a la sociedad de otros seres superiores a ellos. Viajan, hablan y se instruyen con ellos. Hasta trabajan en obras que encuentran completamente hechas al morir. Esto puede enseñaros una vez más a no temer a la muerte, puesto que según las palabras del santo, morís todos los días. Bueno, de todas maneras, fíjese que nosotros, como no habíamos tenido en el caso de mi persona, yo no había tenido un conocimiento del más allá. ¿Qué ocurre antes de nosotros nacer? ¿Qué ocurre en el espacio cuando estamos nosotros? ¿Cierto? Si uno cree que apenas uno nace y sigue la vida y no hay nada sino lo que vemos. No, hay que tratar de entender de que hay un más allá y tenemos que investigar ese más allá. ¿Y cómo lo investigamos? Estudiando, analizando la doctrina, analizándonos nosotros como espíritus, porque la doctrina se da y nosotros podemos escudriñarla. Entonces existe una ley de los reflejos, ¿sí? Lo que hay arriba, hay abajo. Y muchos, la mayoría de nosotros ya sabemos, porque a muchos, así como se me han dado a mí las cosas, a muchos hermanos se les habrá dado igual, por la sencilla razón de que yo ya sé que arriba, cuando nosotros estamos desencarnados, nos vamos a encontrar en el mundo espiritual con un mundo parecido al de la tierra. Hay edificios, hay almacenes, hay hospitales, hay médicos, ¿sí? Hay de todo. Por eso es la ley de los reflejos. Lo que hay arriba, hay abajo. Solo que allá es espiritual y acá es material. Pero es igual, ¿sí? A mí se me han dado muchas cosas y yo le agradezco a mi guía y protector que me ayudan a entender y comprender todas estas cosas porque eso era lo que yo quería, no desencarnar ignorante de muchas cosas, ¿sí? Entonces, por eso yo digo que el estudio del espiritismo es el estudio de nuestro propio yo. Bueno, seguimos. Esto respecto a los espíritus elevados, pero cuando a la mayoría de los hombres que al morir han de permanecer durante mucho tiempo
en esa turbación, en esa incertidumbre de que os han hablado, van a mundos imperfectos, a mundos inferiores a la tierra, a donde les llaman un, a donde les llaman fluidos, aspectos o buscan quizás placeres más bajos que los que tienen y doctrinas más viles aún, más innobles, más nocivas que las que entre vosotros profesan. Bueno, aquí realmente se trata entonces ya de espíritus totalmente bajos, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que los espíritus que han acatado la ley de amor, ¿sí? Ya no salen de la tierra, van a quedar para la comuna. Pero aquí, si el maestro habla de esto, de que son espíritus que van a otros mundos, ¿sí? A otros mundos menores que la tierra, entonces ya son espíritus traviesos y espíritus que no acataron la ley. Eso, a eso se refiere, porque el maestro Joaquín Trincado habla de eso. Bueno, más nocivas que las que encuentran y profesan. Y lo que engendra la simpatía en la tierra no es otra cosa que el hecho de sentirse uno al despertar aproximado por el corazón a aquellos con quienes se acaban de pasar 8 o 9 horas de dicha por el placer. Explica también esas antipatías invenerables, el conocer en el fondo del corazón que tales entes tienen distintas conciencias de la nuestra, porque las reconocemos sin haberlas visto nunca con los ojos. Explica asimismo la indiferencia, porque no nos inclinamos a buscar nuestros amigos, sabiendo que tenemos otros que nos aman y nos quieren. En una palabra, el sueño influye en nuestras vidas más de lo que precisáis. ¿Sí ven? Que los desdoblamientos, que de los sueños que tenemos son parte de nuestra vida, ya sea parte del pasado, parte del futuro o parte del presente, pero son desdoblamientos que la ley permite que nosotros veamos esto o aquello para bien de nosotros mismos. Por medio del sueño, los espíritus encarnados están siempre en relación con el mundo de los espíritus y por esto los superiores consienten sin mucha repugnancia en encarnar entre vosotros. Dios ha querido que durante su contacto con el vicio puedan buscar la fuerza, el origen del bien, para que ellos que vienen a instruir a los otros
no falten también. El sueño es la puerta que Dios les ha abierto para con sus amigos del cielo. Es el, es el recreo después del, del trabajo. Llega a la libertad final que ha de restituirse a su verdadero centro. Claro, el espíritu después de que viene y hace su tarea, encarna, pues tiene que desencarnar y volver al espacio, como todos lo hacemos. Siempre llevamos millones de siglos yendo y viniendo. Entonces aquí dejamos por aquí este, esta parte, ¿sí? Y ya nos enteramos de, de lo que habla el maestro en su libro de los espíritus. Entonces tenemos nosotros que mirar y comprender de que realmente la vida del espíritu, como la vida misma, es eterna y continuada. Y aquí estos dos maestros, el maestro Joaquín Trincado y el maestro Allan Kardec, nos enseñan, ¿cierto? Todo lo que vamos mirando sobre la vida de los espíritus. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que nosotros podemos entender y comprender como nuestra propia vida? ¿Cierto? Y ya que nos dieron esta santa ley de amor, pues entender y comprender que el espiritismo es una ley, es una doctrina universal y por lo tanto una ley del Creador, porque vino y nos dio, y vinieron estos dos maestros y nos dieron toda esta sabiduría que vamos estudiando. Y lógicamente que nosotros en el estudio, yo por lo menos tengo muchas dudas todavía, yo tengo dudas, yo hay veces que quisiera que uno de los maestros estuviera aquí en algún lado para nosotros poder preguntar y llamar, decir, preguntar, maestro, se me presentó esta duda, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir lo otro? Pero siempre, como hablábamos con un hermano, ¿cierto? Uno sale de una duda, pero entra en otra, porque así somos los seres humanos. Siempre estamos analizando y estamos mirando si esto es así o no. Y por supuesto que las dudas las tenemos todos, porque como dice el mismo maestro, no podemos negar ni asegurar, porque entonces pues realmente lo que nos queda a nosotros es razonar si esto puede ser o no puede ser, ¿cierto? Pero que sí, en realidad, pues nos queda todo, toda una vida, ¿sí? Eterna y continuada para salir de muchas dudas y de existencia en existencia iremos quitando nuestras dudas, iremos obteniendo conocimiento de las cosas y como espíritus que somos, pues vamos luchando y luchando para obtener esa luz que no se nos apague, porque realmente, pues eso somos nosotros, porque somos luz, sabiduría y amor, porque somos hijos de nuestro Padre Elohim, que eso es el luz, sabiduría y amor. Y pues nosotros como nos tocó aquí venir a esta batalla, porque para eso Él nos mandó, ¿sí? Y nos dio un mandato de venir y acrecentar la creación.
Entonces estamos en esas luchas. Entonces, bueno, estamos acrecentando la creación, purificando materia y haciendo una cantidad de cosas que tenemos que hacer como espíritus que somos. Muchísimas gracias, amados hermanos. Me encantó estar con ustedes. Un feliz día. Muchas felicidades.